Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré de la historia oral, la memoria y la construcción del relato histórico en la España contemporánea. Hablar de historia oral no es simplemente hablar de entrevistas, grabadoras o recuerdos. Es hablar de memoria, de subjetividad, de poder y de la construcción misma del conocimiento histórico. Es, en definitiva, preguntarnos qué significa hacer historia cuando las fuentes no están en los archivos estatales, sino en la voz de las personas. Durante siglos, la historiografía tradicional privilegió el documento escrito como fuente suprema de verdad. El archivo oficial, el decreto, el acta administrativa y la correspondencia diplomática. Sin embargo, el siglo XX transformó radicalmente esta concepción. La emergencia de nuevas corrientes historiográficas, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, comenzó a cuestionar quién tenía derecho a formar parte del relato histórico. En este contexto surge la historia oral como método y como enfoque epistemológico. La historia oral puede definirse como un método de investigación en ciencias sociales que utiliza testimonios orales y otras formas de memoria colectiva como fuente histórica. Pero no se trata simplemente de recoger recuerdos. Como señala la teoría metodológica desarrollada en la disciplina, estamos ante un proceso mucho más complejo. Se construye una fuente histórica, se sistematiza, se transcribe, se archiva y finalmente se interpreta. La fuente oral no existe previamente en un archivo. Se crea en la interacción entre entrevistador y entrevistado. Y este aspecto es fundamental. No es una memoria pura ni un reflejo directo del pasado. Es una narración construida, una evocación situada y una reconstrucción contingente. La memoria es subjetiva, selectiva y cambiante, pero precisamente ahí reside su riqueza. Durante décadas, una de las principales críticas hacia la historia oral fue su supuesta falta de fiabilidad. Se argumentaba que la memoria es falible, que las personas olvidan, reinterpretan o incluso reinventan hechos. Sin embargo, historiadores como Alessandro Portelli demostraron que incluso los errores son históricamente significativos. Cuando un testimonio altera una fecha o una secuencia, no necesariamente está falseando la historia, sino que está revelando cómo ese sujeto vivió y resignificó el acontecimiento. Así, la historia oral no busca únicamente reconstruir hechos, sino comprender significados. En el desarrollo teórico de la disciplina, podemos identificar tres grandes corrientes metodológicas, claramente sistematizadas en la historiografía contemporánea. La primera es la corriente hermenéutica. Su objetivo no es verificar datos, sino desentrañar la subjetividad del entrevistado. Analiza cómo el relato articula la cultura, la memoria colectiva y la experiencia individual. Está fuertemente vinculada a la historiografía italiana y anglosajona, como figuras como el ya mencionado Portelli o Luisa Passerani. La segunda es la corriente etnosociológica, desarrollada principalmente en Francia, asociada a investigadores como Daniel Berthaud. Aquí el interés se centra en cómo los relatos de vida permiten analizar estructuras sociales, género, etnia, clase, cultura. No se trata solo de lo que el individuo recuerda, sino de cómo su experiencia está atravesada por relaciones de poder. La tercera es la corriente sociocultural, vinculada a la tradición alemana de la Alta Hesche y a la History from Below británica. Busca reconstruir la experiencia colectiva y las identidades sociales, analizando cómo las personas corrientes interpretan su mundo. Estas tres corrientes comparten un elemento común: desplazan el foco desde la élite hacia la vida cotidiana. Y aquí aparece uno de los grandes aportes de la historia oral, su capacidad para construir una historia desde abajo. Como defendió Ronald Fraser, la historia oral permite rescatar las experiencias de quienes no dejaron documentos escritos: los obreros, campesinos, mujeres, migrantes, represaliados o analfabetos. Su obra más emblemática, Blood of Spain,
traducida como recuérdalo tú y recuérdalo a otros, marcó un antes y un después en la historiografía española al reconstruir la guerra civil a través de las voces individuales. En el caso español, la historia oral tiene una trayectoria particularmente significativa. La prolongación de la dictadura franquista hasta 1975 generó un retraso en el desarrollo de esta metodología. El silencio público, la represión y el control del discurso histórico dificultaron la emergencia de una memoria plural. Paradójicamente, fue un historiador extranjero, Fraser, quien impulsó inicialmente este enfoque en el estudio de la Guerra Civil Española. Solo con la transición democrática comenzaron a consolidarse núcleos académicos dedicados a la historia oral. En Madrid, el Seminario de Fuentes Orales de la Universidad de la Complutense, impulsado por Mari Carmen García Nieto, desempeñó un papel central. En Barcelona, Mercedes Vilanova lideró el Seminario de Historia Oral en la Universidad de Barcelona. Gracias a iniciativas como la Jornada de Historia y Fuente Oral y la revista Historia, Antropología y Fuentes Orales, el campo se institucionalizó y diversificó. La historia oral en España se convirtió en herramienta clave para abordar temas silenciados: la represión franquista, la experiencia femenina, el exilio, el mundo del trabajo, la economía informal, investigaciones sobre mercados negros, trabajo doméstico, prostitución o relaciones laborales demostraron que muchas dimensiones de la historia económica y social no podían comprenderse únicamente a través de archivos oficiales. Pero más allá de los contenidos, es importante comprender el proceso metodológico. Un proyecto de historia oral comienza con una planificación rigurosa: selección de muestras, elaboración de cuestionarios estructurados o abiertos, preparación de fichas del informante, documentos de sesión, cronograma. Continúa con el trabajo de campo, donde la entrevista se convierte en un espacio de interacción compleja. Posteriormente se realiza la transcripción, que puede ser literal o comentada, seguida de la elaboración de guías descriptivas y análisis crítico. En la fase interpretativa se identifican reiteraciones, contradicciones, omisiones, fallos de memoria y puntos de saturación. Lejos de ser defectos, estos elementos son indicios que permiten comprender cómo opera la memoria. Finalmente, la conservación en archivos, privados o públicos, garantiza la preservación del material para futuras investigaciones. Ahora bien, ¿por qué la historia oral es especialmente relevante en contextos de violencia o trauma? Porque allí donde el archivo oficial calla o distorsiona, la memoria individual puede ofrecer una contraparte. El estudio del Holocausto, del genocidio armenio o de las guerras civiles han dependido en gran medida de testimonios orales. Estos relatos no solo documentan hechos, sino que transmiten experiencias emocionales, miedos, silencios y estrategias de supervivencia. En el caso español, la memoria de la guerra civil y del franquismo no es simplemente una cuestión académica, es una cuestión política. La recuperación de testimonios ha sido fundamental para comprender las dinámicas de represión, colaboración y resistencia en ámbitos locales. Obras como Las cabezas de la hidra han mostrado cómo el poder no se ejercía únicamente desde el centro del Estado, sino también a través de redes locales para fascistas y clientelares. La historia oral permite precisamente descender a ese nivel microhistórico. Nos muestra cómo la dictadura se vivía en el pueblo, en la fábrica y en la familia, cómo se experimentaba el miedo, cómo se negociaba la supervivencia cotidiana. Pero también nos obliga a reflexionar sobre la relación entre memoria e identidad. La memoria no es estática, cambia con el tiempo. Las narrativas se reformulan según el contexto político y cultural. Un entrevistado puede reinterpretar su pasado a la luz del presente, y eso no invalida el testimonio. Al contrario, revela cómo la identidad se construye y reconstruye. En este sentido, la historia oral no busca sustituir a la fuente escrita, sino dialogar con ella. Es una fuente más dentro de un cuerpo plural. La clave está en la triangulación: contrastar testimonios con documentos, prensa, archivos judiciales. La riqueza surge del cruce.
Si algo nos enseña la historia oral es que la historia no pertenece exclusivamente a los pensadores ni a los estados. Pertenece también a quienes vivieron los acontecimientos en su dimensión cotidiana. Al concluir esta reflexión, podemos afirmar que la historia oral no es simplemente una técnica auxiliar, es un cambio de paradigma que implica reconocer la subjetividad como parte constitutiva del conocimiento histórico. Implica aceptar que la memoria, con sus silencios y contradicciones, es una vía legítima para acceder al pasado. Y sobre todo implica democratizar la historia, porque cuando una persona cuenta su vida ante una grabadora, no solo está recordando, sino que también está reclamando su lugar en el relato colectivo. Y quizá esa sea la mayor aportación de la historia oral, recordarnos que la historia no solo se escribe en los archivos, sino que también se pronuncia en voz alta. Y hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.